Amigas y amigos, nuevamente estamos retomando el trabajo y estos diálogos tan ilustrativos y tan gentiles que podemos lograr con invitados muy especiales de nuestra universidad. Como ustedes saben, este es un espacio que se llama Un Café con el Rector y en esta ocasión pues le damos la bienvenida a un querido amigo de nuestra institución, quien es Mauricio Dorfler. Precisamente agradecemos ahora a Anita por convidarnos a este cafecito que vamos a compartir en Gracias. este espacio. Mauricio Dorfler, él es experto en ciencia política y relaciones internacionales, es un diplomático de carrera y también tiene un perfil muy importante en el ámbito académico, es docente universitario. Él es boliviano con amplia experiencia en el servicio exterior de su propio país, de Bolivia, y en ese sentido quiero señalar también que Mauricio Dorfler ha tenido pues épocas muy importantes de trabajo y vinculación también con nuestro país y recientemente también con otra organización de la cual tiene que responder a nivel internacional y sobre lo cual vamos a conversar un poquito más adelante. Así que de inicio, pues Mauricio, es un gusto tenerte acá, te doy la bienvenida, te pido pues un saludo inicial para nuestra comunidad universitaria y adicionalmente para todas las personas que siguen este programa y que se conectan ahora sí pues sin límite con las tecnologías de varios países y de varias ciudades. Bienvenido a la sede Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, estimado rector y amigo César, por esta invitación. Es un gusto estar en esta casa que irradia, atesora y cultiva la integración regional. Para mí, como boliviano, es un honor estar en la sede Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Primero, saludar a toda la comunidad universitaria, a los docentes, a los estudiantes, a los investigadores, a todos quienes hacen vida y desarrollan su actividad en esta Casa Superior de Estudios. Y además expresarle mi reconocimiento, querido rector, por los 30 años que ha cumplido la universidad. Creo que este es uno de los mayores acervos y tesoros que ha desarrollado la integración andina a lo largo de los años. Así que muy contento de compartir este café en este espacio tan significativo como es la biblioteca de la Universidad Andina Sede Ecuador. Así es, Mauricio, nos da mucho gusto tenerte con nosotros en este espacio. Tratamos de situar siempre sobre la mesa para dialogar de una manera pues distendida y muy cordial sobre temas que son de interés general y obviamente esto depende también del perfil, de la trayectoria de nuestros distinguidos y distinguidas invitados e invitadas, ¿no? En el caso concreto de Mauricio Dorfler, tenemos un perfil que es muy interesante porque tú tienes un recorrido como diplomático, como académico, y no necesariamente en el último tiempo, sino en el último tiempo sí tienes una responsabilidad más, pero ya lo trabajabas y lo manejabas antes, un trabajo muy concentrado, muy importante, también en el ámbito de la democracia y obviamente la integración. Mauricio Dorfler residió un tiempo en el Ecuador, él era uno de los personeros más importantes de la UNASUR. Entonces quiero empezar por ahí. ¿Qué es lo que te llevas tú de esa primera experiencia de trabajo en un organismo que en su momento pues, funcionó acá con una dinámica muy interesante, con algunas perspectivas, pero que lamentablemente por una serie de elementos que tú los sabrás leer muy bien, por tu perfil y tu experiencia, obviamente, y tu conocimiento, ya no se pudo seguir consolidando el proyecto integrador de UNASUR. Entonces, este primer tema que quiero tocar contigo toca dos aspectos. Lo uno, bueno, ¿qué significa haber estado en esa época en nuestro país? Volver a nuestro país ya vinculado a una organización internacional, es una fundación internacional que trabaja sobre sistemas democráticos. IFES a nivel internacional tiene un gran desarrollo y hay un capítulo Ecuador que tú lo estás dirigiendo, entonces por eso es que vuelves a nuestro país. Entonces, ¿qué significa ese primer tiempo en el Ecuador vinculado a un proyecto de integración? ¿Por qué no avanzó ese proyecto? Me gustaría una lectura de tu parte también. Y luego, ¿qué estás haciendo ahora con IFES en nuestro país? ¿Y qué significa volver al Ecuador también? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, César, y realmente es un gusto tener la oportunidad de compartir un poco lo que fue la experiencia previa y la experiencia actual. Pero si me permite, sí quisiera remontarme un poco en el tiempo, no voy a ser muy Por favor, sí. extenso, pero sí creo que es importante, sobre todo en una casa de estudios universitarios, contextualizar la situación. El proyecto de la integración suramericana es un anhelo que se ha perseguido durante mucho tiempo
y que en realidad yo diría que el retorno a la democracia en la región a partir de la década de 1980 permitió iniciar una serie de hitos que dieron paso a un proyecto de integración suramericana. Los acuerdos Alfonsín-Sarney, que se hicieron a mediados de los años 80, la construcción del Mercado Común del Sur en los 90, el proceso de lanzamiento el relanzamiento de la integración andina y luego el proceso de lo que se denominó en un primer momento IRSA, que fue una iniciativa del expresidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que luego fue abrazada por distintos países y que llevó en el año 2000, ya me vine hasta el 2000, a una reunión de jefes de Estado, de presidentes de la región que se hizo en Brasil y que derivó en una reunión que no es muy conocida y que a veces se olvida en la historia de la integración, que es la primera reunión de 12 cancilleres de América del Sur que se hizo en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Me voy hasta ahí porque lo que quiero significar es que el anhelo de tener una voz propia como región, en una región conformada por 12 países soberanos, obviamente que hay presencias de todo de los países suramericanos. ¿no? Son los 12 países soberanos de América del Sur. No me refiero a países que tienen presencia colonial en la región. Y la vocación fue siempre construir una mirada común, construir un espacio en el que podamos compartir ciertos proyectos, tener una voz propia que vaya no solamente mirando como espacios geográficos. Si tú miras la integración hacia atrás, siempre nos hemos seccionalizado, ¿no? Es decir, o hemos sido los andinos, o somos los del Mercosur, o somos los amazónicos, pero no teníamos un proyecto común. Y eso es lo que se empieza a construir en los años 2000, y eso nos lleva a las cumbres que hoy se hicieron en el Perú, allá por los años 2004, que dieron inicio a lo que con la declaración de Ayacucho se denominó la construcción de una casa común. Porque el primer proyecto que integra a los 12 países tiene ese nombre, es casa, ¿no? Es realmente un ejercicio interesante que se va consolidando en el año 2006, cuando se firma el primer acuerdo migratorio suramericano, por el cual tú, yo, un señor de otro país de América del Sur puede viajar por la región sin más que los documentos nacionales de identidad. Que por lo demás está vigente, ¿no? Está vigente, está funcionando, lo desarrolló muy bien Mercosur, lo acaba de desarrollar más la comunidad andina con el nuevo estatuto migratorio. Pero ese proyecto se traduce en una cumbre en diciembre del año 2006 en Cochabamba, que da origen a lo que es hoy el proyecto que se truncó de la Voz Común Suramericana. Y este ejercicio tiene una base conceptual que es necesario entenderla. Primero, los límites de la integración en nuestra región. Se pensó en un ejercicio de supranacionalidad, imitando algunos modelos internacionales, el más común y el más conocido, la Unión Europea, pero estaba claro de que los países de América del Sur, por distintas motivaciones, no tenían la disposición de ceder parte de espacio de su soberanía a un ente de integración, por lo cual se determinó hacer un organismo intergubernamental. Y este ejercicio, que nace en diciembre del 2006 en Cochabamba, se consolida en marzo de 2007 en lo que se llamó la Cumbre Energética Suramericana que se hizo en Margarita, donde hay una declaración que dice que este ejercicio de integración se denominará UNASUR, que tendrá una sede que será el Ecuador, en la mitad del mundo, y además que tendrá una institucionalidad que permita avanzar, pero con un enfoque particular, César, y este enfoque es el de las políticas públicas. Se dejó por fuera de este ejercicio lo comercial, porque eso lo tenía desarrollado y lo tiene desarrollado con Andina, el Mercosur los acuerdos que hay entre Guyana y Surinam con los otros países de la región. Entonces, lo que se intentó hacer es crear un espacio donde discutamos políticas públicas y podamos seguir hacia adelante. Pero creo que aquí hay dos elementos fundamentales que se incorporan y que en gran medida explican lo que sucedió luego. El primero es la defensa de la democracia como un régimen bajo el cual todos nuestros países se gobiernen, ¿no? Y eso derivó en el 2011 en la suscripción de una adenda al Tratado Constitutivo de UNASUR que se firmó en el 2008 con una cláusula democrática suramericana. Y el otro elemento muy importante es el de la seguridad y la defensa, que terminó siendo solo el de la defensa y la creación del Consejo Suramericano de Defensa. ¿Y qué tenía esto de interesante o de importante? Que era transparentar lo que hacen los países de la región en materia de gasto militar.
Claro, son temas que a veces nos quedan algo lejanos en el día a día de Pero muy estratégicos, pero son estratégicos para cada país y para la región también. Entonces ahí se dio este ejercicio que luego permitió conformar en el ámbito de la defensa espacios de diálogo, concertación, que ayudaron a resolver distintos escenarios de dificultades que se dieron en la región, como en Bolivia en el año 2008, como luego se dio en Venezuela, luego se dio en Colombia y Ecuador. O sea, tenemos varios países que utilizaron los mecanismos que estableció UNASUR para resolver sus situaciones. Y esto obviamente fue un ejercicio de naturaleza política que fue suscrito por el presidente Uribe y el presidente Chávez, que fue suscrito por el presidente Evo Morales, el presidente Alan García. Es decir, la pluralidad ideológica de la región fue representada en UNASUR. Y uno de los problemas que explica qué pasó con UNASUR es que el mecanismo que se adoptó para tomar las decisiones fue prácticamente la unanimidad. Entonces, ninguna decisión dentro de UNASUR o que lleve el sello de UNASUR podía llevarse a cabo sin que tengas la unanimidad de los 12 países y la aceptación. Y eso generó, digamos, incentivos y bloqueos. Por las líneas políticas diferentes de los gobiernos que se van sucediendo, ¿no? Eso claro, los péndulos ideológicos en la región son una realidad. Hemos tenido oscilaciones hacia un progresismo, hemos tenido oscilaciones hacia algunas visiones más liberales o conservadoras, que eso es absolutamente legítimo. Y en UNASUR yo creo que se han creado ciertos mitos, ¿no? Se han creado mitos respecto a la defensa cerrada de determinadas posturas y el no acompañamiento de otras, cuando en realidad yo diría que, habiendo sido testigo de ello, que nada funcionaba si no estaban los 12 países de acuerdo. Y creo que eso me exime de cualquier eso otra... puede complicar las cosas. Claro, no necesitamos entrar más allá. Y UNASUR desarrolló en el ámbito de la democracia un trabajo específico con el Consejo Electoral Suramericano. Y ya me voy acercando a Ecuador. Ajá. El Consejo Electoral Suramericano fue una instancia que se creó, que está conformada por los 16 organismos electorales de la región. Y digo 16 porque Ecuador tiene 2, porque el Perú tiene 3 y depende, Colombia tiene 2. No hay una Pero hablamos de los 12 países en de todo los caso. 12 países, 16 organismos electorales que trabajaron de una manera técnica, absolutamente profesional, independiente, y desarrollaron misiones electorales de acompañamiento a aquellos países de observación, aquellos países en los que se podía hacer y se puede hacer observación internacional, pero además desarrolló asistencia técnica propiamente. Vamos a volver sobre el tema democracia, que lo citaste hace un rato, más adelante también. Sí. Así que ese tema lo vamos a tomar de nuevo. Entonces, ¿qué pasó, digamos, hacia el año 2015, cuando el péndulo en la región cambia? Por una decisión del entonces secretario general, se acompañó el proceso de diálogo nacional en Venezuela. Y yo diría que este fue un elemento que generó ciertas tensiones al interior del organismo. Luego tuvimos el problema del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff en el Brasil, que generó también una inestabilidad. Y en varios países de la región se dieron situaciones puntuales que al final derivaron en que el año ya que le tocaba salir al entonces secretario general Ernesto Samper, no hubo un consenso, no hubo una unanimidad por quién podría ser el siguiente secretario general. Yo no voy a entrar en una valoración si eso era correcto o no, pero esa fue la realidad, o sea, el bloqueo que se dio a raíz de la regla que autocreó UNASUR. Entonces, cuando tú me preguntas qué le pasó a UNASUR, pues implosionó por su propio diseño normativo institucional. La Secretaría General de UNASUR tuvo un rol importante, preponderante, porque estuvo a cargo de Néstor Kirchner, estuvo a cargo de María Emma Mejía, estuvo Ali Rodríguez Araque de Venezuela, después estuvo Ernesto Samper. Entonces siempre tuvo un perfil elevado entre presidentes y cancilleres. Hay un mito también que se construyó que solo podrían ser expresidentes los secretarios. Bueno, al inicio se propuso el nombre del expresidente Rodrigo Borja. Exactamente, ecuatoriano sí, también, que ¿no? también desistió en su momento de asumir esa responsabilidad. Pero yo a lo que voy es, no fue solamente un tema político, fue un tema de diseño institucional y tuvo también mucho que ver con una cuestión, yo diría, más bien relacionada a las coyunturas que se dieron en el momento, ¿no? Y UNASUR creo que también, y sin ser fan de ninguna teoría conspirativa, ni mucho menos,
UNASUR generó una expectativa a nivel internacional, porque evidentemente que los 12 países de una región se pongan de acuerdo en temas de defensa, de seguridad, de democracia, son temas estratégicos. Pero en otros contextos lo hacen incluso con más actores. Bueno, siempre vemos el caso Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Que han avanzado como han avanzado en más de 70 años, pese a que también tienes ahí un conjunto de países donde hay gobiernos de diferentes líneas, pero llegan a los acuerdos. Entonces también algo más pasa en América Latina, con la clase dirigencial, la clase política en su momento, que es tan complejo ponerse de acuerdo en temas centrales, ¿no? De interés común. Es complejo, es complejo. No es simple. Así es. No es simple, pero es posible. Efectivamente. Y en ese contexto, Mauricio, volviendo al primer planteamiento, por tu trabajo, tus preocupaciones, estuviste la primera época en el Ecuador. ¿Cómo fue tu experiencia ya más en términos personales, luego de esta precisa lectura que es más experta, más política, más diplomática? ¿Cómo fue tu primera estancia en el Ecuador? ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Qué te gusta de nuestro país también? Bueno, y te invito a no dejar que se enfríe nuestro cafecito, por favor. Muchas gracias. Bueno, fue una experiencia muy grata. UNASUR abrió un concurso regional para elegir a los directores que se harían cargo de distintas áreas de esa institución. Me tocó llegar a mí a mediados del año 2015, asumí en agosto del año 2015. Y la experiencia fue interesante por dos motivos. Primero, porque vine a vivir a Quito sin vivir en Quito. Esto digamos, es el primer elemento que... ¿Qué significa eso? Que vivía en Quito, pero la sede de la UNASUR estaba en la mitad del mundo, con lo cual tenías 27 kilómetros cotidianos para llegar a tu lugar de trabajo, que no es una distancia muy grande, pero claro, evidentemente eso no me hacía desarrollar, por lo menos en el día a día, la vida en la ciudad de Quito. Claro. Pero hay varias similitudes del lugar que yo vengo. Yo soy de la ciudad de La Paz, en Bolivia, y hay muchas similitudes en la visión andina de la vida, ¿no? Creo que compartimos ciertas raíces culturales, compartimos ciertos hábitos alimenticios, compartimos ciertas formas de vida que simplifican la adaptación. Entonces, yo te diría que para mí, mi esposa y mis hijos en el tiempo que estuvieron acá, nos fue muy grato adaptarnos al Ecuador, adaptarnos a Quito. Era algo muy parecido a la realidad. Claro, era algo no... A la realidad andina en general, ¿no? Exacto, a eso voy, ¿no? Te cuento algo anecdótico en este punto. Un ex canciller boliviano, Antonio Araníbar, amigo de esta casa de estudios también, boliviano, como dije, él alguna vez decía, Quito es la perfecta combinación entre La Paz, Cochabamba y Sucre. Las montañas, sí, el clima, todo. La altura también. Es verdad, es algo tiene, ¿no? Tiene, y hay muchos espacios de la ciudad de Quito, tanto en el centro histórico o en los barrios que son más populares, que uno se siente como estando en casa, digamos, ¿no? E incluso en la comida. Exactamente. ¿Y qué significa volver al Ecuador hace pocos meses, pero ahora estás a cargo de un organismo de la dirección en el Ecuador, en el marco de la Fundación Internacional que trabaja sobre sistemas democráticos, IFES? ¿Qué significa volver al Ecuador? Y bueno, ¿cuáles son las expectativas de trabajo? ¿En qué están concentrados ahora? Bueno, César, mira, volver al Ecuador tiene, digamos, el sentimiento primero de alegría y felicidad de poder volver a una tierra que me cobijó bien, en la cual tuve 3 años muy interesantes, pero quizás un paréntesis, ¿por qué yo tengo, digamos, un cariño especial al Ecuador? No es solo por tener la oportunidad de haber vivido en Quito, sino que previamente a mi llegada a UNASUR, estuve por 6 años como director ejecutivo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Y eso me acercó mucho a la Amazonía, al oriente ecuatoriano. Tuve la oportunidad de prácticamente recorrer todas las provincias del oriente en proyectos de desarrollo. Y eso, digamos, me permitió ver la diversidad y la riqueza que tiene el Ecuador. O sea, podría ser ese el primer capítulo. Ese es el primer capítulo con el Ecuador. Luego UNASUR y ahora IFES. Y ahora IFES. Entonces, la verdad es que es una alegría, es muy grato estar nuevamente acá, tener la oportunidad de desarrollarme en otro ámbito profesional. Ya no está vinculado a mi carrera diplomática, aunque no deja de estarlo, porque yo me había referido al tema de la democracia, al tema del trabajo con los organismos electorales. Ajá.
y ahí pues tuve el honor de ser seleccionado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales como el director nacional para el programa que se desarrolla con Ecuador. Y esta organización, que es una organización de Estados Unidos, es apartidista, tiene un board de directores que representan, digamos, la diversidad del mundo político, académico, empresarial de los Estados Unidos. Está dirigida por Anthony Banbury, que es un destacado defensor de la democracia. Es una fundación que se inició en el año 1987 en su trabajo con el convencimiento de generar condiciones para una mejor democracia para todos los ciudadanos, ¿no? O sea, la AIFES lo que hace, por su sigla en inglés, lo que hace es buscar las mejores formas en las cuales se puede compartir las buenas experiencias, las buenas prácticas para fortalecer la institucionalidad democrática de los países, léase sus organismos electorales, para ayudar a los países a fortalecer las políticas de inclusión y participación. Podemos hablar de una perspectiva de políticas de igualdad de género, podemos hablar de personas con, digamos, habilidades diferentes, podemos hablar de pueblos y nacionalidades. También podemos ver ahí a los jóvenes como un sector en el cual se hace una alta incidencia de participación. Transparencia. La tercera línea tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de la lucha contra la desinformación, contra la corrupción, contra todas aquellas amenazas que hoy viven las democracias y que no son tan nuevas y que no son tan únicas, ¿no? Muchas veces los países nos miramos casi que en el ombligo y muchas de las realidades que ya vivimos han sido, digamos, no iguales, pero similares en otros contextos y en otros países. Y la cuarta línea es la que tú mencionabas, que tiene que ver con la tecnología. AIFES tiene un desarrollo, como te digo, de más de 30 años en muchos países, ha trabajado en casi 145 países en el mundo, actualmente tiene proyectos en más de 20, y un área de experiencia de AIFES tiene que ver con la tecnología y básicamente con un tema que a veces lo descuidamos, que es la ciberseguridad, ¿no? Hoy ustedes saben que la tecnología hace mucho en la democracia, para bien y para mal. Entonces, AIFES lo que se ha concentrado en trabajar es proyectos en materia de ciberseguridad y en el desarrollo de una línea que es innovadora desde el punto de vista de los organismos electorales, que se llama ciberhigiene, que para ponerlo en simple y sencillo son las prácticas que todos deberíamos seguir al utilizar la información y los medios, los soportes informáticos con los que contamos, para hacerlo de manera responsable y no poner en riesgo la gestión de esa información, que es un poco lo que pasaba en lo físico. Antes cuidábamos los archivos físicos, pero ahora somos más vulnerables porque se han diversificado. El manejo de datos, exactamente. el uso correcto, ético de la información. Sí, porque también. En el fondo es información, ¿no es cierto? Y muchos son datos personales. Porque es la que determina, a raíz de la participación de la gente, de los pueblos, los ciudadanos, determina por dónde van a ir, digamos, posicionándose fuerzas políticas a cargo del poder, etcétera, etcétera, en los diferentes países. ¿Y esto a nivel de, básicamente con una visión nacional de estados o también de administraciones públicas menores, gobiernos locales también? En realidad, en este momento, el programa que tiene AIFES para el Ecuador es un programa que está destinado a fortalecer la capacidad técnica y la confianza pública en el sistema electoral ecuatoriano. En eso están trabajando. En eso estamos trabajando ahora. Tú estás prácticamente montando AIFES en el Ecuador. El programa empezó en octubre de 2020, pero te darás cuenta que fue en un momento de plena pandemia. Claro. Fue más complejo para quien estaba a cargo de este proceso inicialmente, que fue un colega italiano que tuvo, digamos, la primera etapa. Pero claro, la pandemia no ayudó mucho en este trabajo, aunque sí fue muy desafiante para hacer las elecciones en el 2021 y apoyar desde AIFES, básicamente en materia de tecnología, es donde AIFES se concentró. Y este proyecto ahora, la idea es que la fundación tenga, digamos, en los países andinos, en los países de América del Sur, en los andinos será la primera oficina formalmente que se establezca a nivel nacional.
y ya a nivel de Sudamérica tenemos una oficina en Guyana y esta sería la oficina en un país de habla hispana, digamos. ¿Y esta oficina Ecuador va a tener proyección a los demás países de la CAN? Todavía por el momento, por ahora no. Por ahora es un programa nacional. Trabajamos en dos áreas. Una es con el Consejo Nacional Electoral, al que apoyamos en temas muy específicos. Tenemos 3 líneas de trabajo, una vinculada a la tecnología propiamente dicha, que tiene varios componentes. Una segunda línea de trabajo tiene que ver con la capacitación para las elecciones y para los funcionarios electorales. Y la tercera, que es una mirada más bien de fortalecimiento institucional. O sea, ¿qué cosas podría hacer el Consejo Nacional Electoral a partir de la experiencia que el propio Consejo ha desarrollado para trabajar mejor algunas áreas? Vamos a dejar por un momento el tema democracia estacionado, unos minutos. Luego volveremos sobre ello para profundizar. Pero no quiero dejar pasar en este punto algo que me parece importante desde mirando tu experiencia, tu recorrido. Antes de volver al Ecuador, ya para tu tercer capítulo, como hemos dicho, a trabajar, a vivir en nuestro país, ahora enfocado en el trabajo por la democracia, por la profundización y la mejora de la democracia a la final, tú tuviste un tiempo y estuviste a cargo de la Academia Diplomática Boliviana. Estoy tratando de acercarme a tu perfil académico, porque también has sido académico universitario y estamos en un medio universitario. Me gustaría mucho saber cuál es tu apreciación sobre el rol de la educación superior y la Academia Diplomática en particular, el enfoque en que está concentrada en el caso boliviano, para tratar de establecer nexos o conexiones tal vez con las preocupaciones que, por ejemplo, por ahora puede tener la Academia Diplomática del Ecuador u otras academias diplomáticas. ¿Cuál es el tema posicionado a nivel internacional que es de especial interés para las academias diplomáticas? Y tu mirada al respecto, Mauricio. Bueno, digamos, una vez que volví de Ecuador a Bolivia, por invitación del ex canciller Diego Pari de Bolivia, asumí la dirección de la Academia Diplomática Plurinacional. Y el proyecto que se ha desarrollado durante los últimos años desde Bolivia y especialmente desde el año 2006 tiene que ver con el posicionamiento de una nueva propuesta que Bolivia tiene hacia el mundo de la lectura del orden internacional. Esa propuesta está sustentada en un cambio político que se dio en Bolivia y que creo que todos ustedes conocen, pero que se consolida en la Constitución del año 2009 y que propugna una visión que está asociada a una filosofía de los pueblos ancestrales bolivianos, que es el vivir bien, que para ustedes también es muy conocido como el Sumas Causa y para nosotros es el Sumas Camaña. Y también planteado como buen vivir en nuestro caso. Digamos que es una nueva forma de aproximarse al contexto internacional. Y eso implica relaciones, digamos, no asimétricas, reconociendo las diferencias de poder, relaciones no hegemónicas y de imposición, sino relaciones cooperativas, sin llegar a un idealismo desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales, pero ejerciendo el posicionamiento externo con un sentido de respeto. Y eso implica, obviamente, una mirada diferente y una lectura diferente del contexto internacional. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué necesitaría hoy un diplomático para poder ejercer su ¿Cuál es el tema que interesa a las relaciones exteriores, sobre todo? O hay varios, ¿no? Hay varios, está pero... la seguridad. Pero mira, inicio, ¿no? yo creo que a veces siempre es bueno empezar por lo básico, ¿no? Y es, más allá de que nos guste o no, vivimos en un llamado orden internacional, que por lo visto es más desorden que orden. Que de orden pero no tiene mucho. Pero llamémosle orden desde una perspectiva neoinstitucionalista. Exacto. A la existencia de un conjunto de reglas e instituciones que permiten un desarrollo medianamente armónico de las relaciones. Evidentemente, el mundo creo que ha tenido dos situaciones, la Guerra Fría y la Guerra Caliente. Hoy lamentablemente se acabó la Guerra Fría y cada vez estamos más cerca nuevamente de una guerra caliente. Y no olvides la pandemia, que Así además replantea muchas cosas. Por tanto, creo que el mayor desafío de un diplomático es entender cuáles son las instituciones, cómo se conforma normativamente ese orden internacional, cómo podemos incidir entendiendo nuestra realidad. Y eso implica los dos temas que yo quiero referirme. El primero es, ningún diplomático puede ejercer la diplomacia si no entiende a su país.
Y no entender tu país es un grave problema para un diplomático, porque no hay forma de representar intereses que no entiendes o que no, por lo menos no sabes cómo identificarlos. Y lo segundo es, a partir de esa comprensión de tu país, tener una clara comprensión del nuevo orden internacional en el que estás, porque han cambiado muchas cosas y lo de la pandemia lo había dejado un poco para el final, porque la pandemia está asociada al desafío, digamos, de la cooperación internacional, donde creo que en lo científico tuvimos éxito, en lo político fracasamos estrepitosamente. La respuesta más efectiva, ¿no? Fue la y científica. el haber estado preparados previamente. Así es, y además, Ningún país prácticamente. Creo que toda la cooperación científica internacional es algo que no debemos descartar y es algo que deberíamos mirar con atención, César, porque yo creo que ahí están varias de las claves de lo que es posible hacer hacia el futuro. A nivel de estados, a nivel de gobiernos, a nivel de académicos, pero esencialmente creo que lo más relevante es ver cómo en tan poco tiempo la cooperación científica internacional logró primero interpretar, entender es mucho decir, pero por lo menos interpretar lo que estaba sucediendo, luego intentó entender por qué sucedía y después dar una respuesta, que como dices, no fue algo mágico que se hizo en 4 meses. En este contexto donde estás tocando temas tan sensibles y tan actuales, no es descartable, por ejemplo, no solamente pensar en un apoyo desde la academia de los diplomáticos, su conocimiento, etcétera, para alimentar política pública, que precisamente debería ir consolidando, digamos, una posición, una visión que permita luego marcar una cancha para el uso de los datos, la información, las tecnologías. Me parece que eso es muy importante. Y se puede hacer en contextos de integración, no solamente en general, me parece también en la dinámica bilateral o multilateral, sino también en procesos de integración, algo que luego de que se sitúe a nivel político, donde se dibuje la cancha, pueda abrir la vía para que haya una regulación mínima, para unos acuerdos mínimos, ¿no? A veces nos da la impresión de que ese manejo tan riesgoso que puede darse a la información con las tecnologías actuales puede, digamos, no respetar ningún marco ético, ningún conjunto de valores y principios. Me parece que hay que volver a ese análisis, ¿no? Porque creo que ni lo hemos analizado, nos hemos saltado, ¿no? Con la emoción de las tecnologías, bueno, ¿en qué contexto se va a dar su uso? Yo creo que es bueno, en este momento yo sé que desde la academia y desde la universidad es más fácil hacerlo, pero creo que habría que parar un poquito esta aceleración en la que estamos viviendo y mirar qué pasó antes, dónde estábamos antes de la pandemia, porque parece que el mundo cambió y volvió a empezar luego de la ámbito, ¿no? Pero si tú te fijas, octubre del año 2019, había un sentimiento de malestar a nivel internacional. Nos hemos olvidado de las protestas en Hong Kong, que eran realmente un tema de atención, protestas en otros países asiáticos, pero vengamos más cerca. Habían protestas en Chile, habían protestas en el Ecuador, habían protestas en Colombia. Y claro, la pandemia, si tú quieres, encapsuló ese malestar porque el miedo puede más que la voluntad y eso es natural. El sentimiento de perder la vida es como que le dio a los estados también un nuevo espacio en el cual podían mostrarse como la esperanza o como, si tú quieres, el juez de última instancia. Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Además, en un contexto en el cual, conforme históricamente ha ido cambiando el Estado, yo suelo decir en mis clases, el Estado siempre nos ha quedado debiendo. El Estado liberal, el Estado social, el de bienestar, el actual, con las constituciones más actuales, Venezuela, Ecuador y Bolivia, precisamente, que, digamos, fortalece ese estado de bienestar. Tiene más tareas el Estado, cuesta más también. Por lo tanto, si le das más tareas y tiene una vocación histórica a quedarnos debiendo, las cosas solo se pueden agravar. Sí. Y yo lo leo de esa manera. Entonces el contexto también se va complicando por ahí, ¿no? Claro, y a lo que iba es, digamos, después de este paréntesis sanitario, para ponerle un nombre, nos volvemos a enfrentar a la realidad y nos damos cuenta que todas aquellas demandas que teníamos hasta para ponerle una fecha, si tú quieres, como nos gusta a las personas ponerles fechas a las cosas, hasta diciembre del 2019 todo venía desarrollándose de una manera y desde Wuhan nos cambiaron el orden. La normalidad anterior, también sí, entre comillas. Tampoco era una normalidad. No era normal, ¿no? Yo creo que ahí
A la academia le toca un desafío grande, que es intentar entender qué pasó y qué resultó de eso, porque en el camino, César, muchas veces el riesgo que corremos es lo que estamos viviendo hoy, que es el desafío a la democracia. Y yo no te voy a decir que el régimen democrático sea la panacea de la humanidad, porque creo que las teorías de los fines de la historia y todo eso son extremismos que no, o primero no se entendieron correctamente en el contexto en que se planteó, pero que además trajeron una visión muy compleja. Y hoy yo creo que deberíamos mirar bajo el riesgo que se encuentra la democracia, desde el punto de vista de los desafíos que se le dan al Estado de Derecho. Creo que está bajo ataque la democracia y bajo ataque el Estado de Derecho, y cuando digo bajo ataque el Estado de Derecho me refiero a instituciones como los árbitros electorales en el mundo. Hoy se cuestiona más la labor de un árbitro electoral que la tarea de los partidos políticos. Estamos viviendo un ataque claro a la cultura ciudadana, en términos de cultura no solo cívica, sino democrática. Política, ¿no? Hoy, política. Pero ya ni siquiera solo la cultura política, sino es la cultura democrática, porque hoy tú ves que estamos en un escenario donde la gente ha perdido la confianza en el otro. El Latino Barómetro, que da algunos índices interesantes en su última revisión de 2021, mostraba datos preocupantes, donde en el Ecuador claramente lo que más se ha perdido, digamos, en términos de calidad de la democracia es la confianza interpersonal. Entonces, ahí también desde la academia, desde la universidad, hay una tarea que reconstituir esto, porque vivimos en una especie de era de la ira, ¿no? Todos están molestos con todo, ningún gobierno nos satisface. Parecería que, como dice una profesora argentina que trabaja en México, Flavia Freindenberg, digamos, parafraseando a otra colega, parecería que los políticos nacieron en un planeta que se llama corruptón, ¿no? Y que todo el resto somos venidos de una casi divinidad angelical. Y esto no es así. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Exacto. Y al final los políticos lo que hacen es representarnos y son uno más como tú o como yo. Entonces creo que hay que tomarle mucha atención en este periodo que viene a cómo reconstituir la confianza en la democracia. Hasta que no inventemos otro mecanismo, es lo que tenemos. Ciertamente, y eso se suele decir en diferentes espacios, ¿no? No hemos inventado algo más efectivo, es algo que al menos por ahora nos permite seguir caminando en un contexto más o menos pacífico, no exento de complicidades ni de complejidades sobre todo, y ciertamente es algo a lo cual hay que ponerle mucha atención, ¿no? Estamos dialogando con Mauricio Dörfler. Él es director de AIFES Capítulo Ecuador, que es una fundación internacional enfocada en el trabajo para fortalecer sistemas democráticos. Y antes de ir a la última parte de esta entrevista, se nos ha pasado volando el tiempo, Mauricio, y te agradezco la apertura y la claridad de tu visión y pensamiento para los diferentes temas que estamos tocando. Quiero pedirte tu opinión concretamente. ¿De qué manera tiene que entenderse ahora la cooperación internacional? Porque ese es otro ámbito que tú lo manejas muy bien. Trabajas mucho sobre integración, democracia, relaciones internacionales. Pero ¿cuál es el tema en este momento? ¿Cómo ves venir la cooperación internacional? ¿Cómo se va a reposicionar las líneas de trabajo de la cooperación internacional? Te pediría tu opinión sobre ello. Sí, yo creo que la cooperación tiene que volver a sus orígenes. Como dicen algunos norteamericanos, es necesario una vuelta a los orígenes, ¿no? Un back to the basics. Y creo que tenemos que volver a pensar por qué elegimos un escenario de cooperación. Porque tenemos límites nacionales que no permiten afrontar ciertos desafíos, que nos superan en la capacidad del Estado-nación para responder a esos desafíos. Y tiene que ver, yo te diría prácticamente hoy, con todos los temas que hacen a la cotidianeidad del mundo internacional. Yo veo que la cooperación internacional está intentando readaptarse en este nuevo marco que estamos viviendo, pero me temo, y eso es lo que te comentaba hace un momento, que el sentimiento de la protección de lo nacional esté empezando a primar nuevamente. Y tú sabes que en los momentos en los que la humanidad privilegió el nacionalismo por sobre la cooperación... Hay novedades, ¿no? En Europa, por ejemplo. A eso voy, ¿no es cierto? Italia, creo que tenemos que
empezar a repensar, no te voy a decir refundar la cooperación, porque eso es, digamos, una frase hecha o un lugar común, pero sí creo que es necesario repensar por lo menos en nuestros espacios regionales. Y yo creo que la cooperación hoy tiene el mayor desafío, que es consolidarse en las áreas geográficas donde es posible hacerlo. Yo creo que tenemos que empezar a mirar la cooperación aprovechando lo que se ha desarrollado. Los países de América del Sur, por ejemplo, no son los mismos de hace 50 años, han cambiado sustantivamente, han desarrollado varias áreas. No todo es malo, no todo es negativo, no todo es corrupción. Hay muchos desarrollos institucionales, muchos desarrollos científicos que tendríamos que sumar y aprovechar, y quizás esto me permite mirar de nuevo a la integración regional, ¿no? La cooperación sin integración no funciona. No va a funcionar. De hecho, hay que verlo como la integración como un andarivel, un nivel, mejor dicho, que acoge todo el mundo de la cooperación y va un poco más allá, ¿no es cierto? Así es. Y yo creo que el diálogo birregional o el diálogo entre varios actores regionales asociados en determinados espacios de integración es mucho más fácil de incluso coordinar, porque obviamente hoy con casi 200 países que existen en el mundo, se vuelve muy complejo para un solo país establecer toda una red de cooperación. Entonces yo creo que hay que mirar los espacios naturales en los que estamos, dimensionarnos como somos, no pensar que estamos compitiendo con países que tienen 1.000 millones de habitantes, porque no es viable, no es posible y no es la realidad. Pero sí, quizás vuelvo al principio, ¿no? Creo que no deberíamos permitir que se coarte el derecho a una región como América del Sur de tener una voz propia. Creo que eso es muy importante, César. Ese es un camino que deberíamos explorar. Y no renunciar al hecho de que, no sé si estás de acuerdo en ello, al hecho de que la integración debe mantener una dinámica, no solo la propia de la integración, poner intereses en común para trabajar todos, sino adicionalmente generar las condiciones, las mejores condiciones para la cooperación entre los miembros, es decir, van las dos dinámicas juntas también, y eso nos puede llevar a lo que tú dices, a consolidar una posición, una institucionalidad, ojalá de alcance regional, sudamericano. Desde los años 1960, América del Sur se ha venido debatiendo, y quizás América Latina, entre qué modelo de integración es posible. Y yo te diría que lo hemos intentado casi todo, ¿no? Y nos centramos en lo económico-comercial, ¿no? Siempre. Con ALALC, luego ALADI, ALALC de esa época. El propio Pacto Andino también. Exacto, el Pacto Andino y los acuerdos que te hacía referencia de Sarney y Alfonsín, que cambiaron un poco la lógica. E incorporaron temas como que hasta ese momento, en los años 80, no eran ni siquiera propios de una agenda, que fue la agenda de cooperación nuclear, ¿no? Muy bien. Creo que ahí están, nuestros desafíos están claros, nuestros mecanismos ya hemos experimentado por el camino andino, por el camino mercosuriano, hemos visto con la UNASUR otro enfoque alternativo. Yo no le apuesto, digamos, ni soy dogmático en términos de cuál es la mejor receta de la integración, pero lo que está claro es que sin integración va a ser muy difícil. Sería más difícil. Que nosotros podamos salir adelante. Esa es, digamos, la conclusión a la que uno llega. Es muy difícil para un Estado solo, es muy difícil para un país solo, es mucho más fácil en ciertas áreas, no en todas, que la cooperación internacional y esta mirada de la cooperación entre pares en una región es más viable que pensar en una cooperación a nivel mundial. Para fortalecernos en conjunto, depender menos del resto del mundo en situaciones críticas también, ¿no? Como evidenció la pandemia, por ejemplo. Hay un ejemplo muy práctico en esto, quizás ahí con eso cierro el capítulo UNASUR. Sí, para ir al último tema. UNASUR desarrolló un área muy importante que fue el área de la salud y creó el Consejo Suramericano de Salud. Y dentro de ello creó un instituto que se ocupaba de la cooperación entre los ministerios de salud, pero no en una cooperación institucional, sino una cooperación técnica. Se creó un banco de precios de medicamentos, se crearon cooperación en temas de vacuna. Imagínate tú si hubiéramos tenido ese espacio de concertación regional en la pandemia. No estoy defendiendo UNASUR, estoy defendiendo la cooperación y los mecanismos que deberían ser el camino. Por supuesto que yo sí creo en que UNASUR es yo diría, de los más avanzados intentos de cooperación e integración a nivel regional. Con una lógica fuerte intergubernamental, sí, ¿no? Tenemos que modular nuestra integración. No fue perfecto el proyecto,
como no son los otros proyectos también, todos podían mejorarse, pero la variable política y el direccionamiento de los diferentes gobiernos define mucho las cosas, Así ¿no? es. Es así. Los organismos de integración Así son es. lo que los países quieren que sean. Efectivamente. Bueno, vamos a cerrar con una última cuestión, Mauricio. Y, y de vuelta al trabajo de AIFES en el Ecuador. Quisiera cerrar con ello. Y, ¿cuáles son los siguientes pasos de AIFES en su trabajo de cooperación con el Ecuador en el ámbito de la democracia? ¿Nos puedes decir, por ejemplo, este año hay 2 temas, el siguiente año otros 2, lo que sea, para imaginarnos, bueno, por dónde viene justamente esa mirada internacional y de necesario trabajo para fortalecer la democracia en el Ecuador por ahora con el alcance que tiene AIFES, capítulo nacional? Y luego te pido pues un mensaje de cierre a nuestra comunidad universitaria justamente tomando en cuenta lo que tú ya referiste al inicio, de que la universidad está cumpliendo 3 décadas de trabajo en el Ecuador. Perfecto. Bueno, sobre AIFES, nosotros estamos trabajando actualmente con el Consejo y hace unos días atrás entregamos 3 productos muy, vamos, decidores de lo que hace AIFES en el Ecuador. Nuestro director regional, Máximo Saldívar, hizo la entrega a la presidenta Diana Tamainta hace unos días de 3 productos de nuestra cooperación. El primero es una metodología de evaluación de la institucionalidad electoral en el Consejo Nacional Electoral. Esta es una metodología que desarrolló AIFES, que es propia, que se llama TIM, y que aborda temas como gobernanza y liderazgo electoral, el financiamiento de los órganos electorales, las políticas de paridad e igualdad de género y diversidades en una institucionalidad electoral, la gestión del registro electoral, el trabajo con organizaciones políticas. ¿Y qué va a medir concretamente la Nosotros metodología? ahí lo que hacemos en esta ¿Eficacia? Metodología no mide solo la eficacia, lo que mide es qué ajustes debe realizar el organismo para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, son recomendaciones técnicas muy puntuales. El segundo hábito en el que vamos a seguir y estamos trabajando tiene que ver con el acompañamiento a las elecciones seccionales del 2023, del CPCCS, y ahí lo que hacemos nosotros es acompañar a lo que se llama en el Ecuador el CIER, que es este sistema informático de escrutinio de resultados, desde la perspectiva de la seguridad informática que debe tener para garantizar la transparencia en el trabajo electoral. Otra cosa que es muy visible, y ustedes, César, la pueden ver, es la página web del Consejo Electoral. Nosotros hemos ayudado a mejorar con el trabajo conjunto con el Consejo Electoral ciertas funcionalidades de la página web que hoy la ciudadanía las puede ver y el propio Consejo está avanzando en esa área. Y lo que hemos mejorado básicamente nosotros es la parte de la seguridad informática. Obviamente no hay nada que sea 100% seguro, pero digamos hemos construido mejores bases para ello. Y tenemos un otro trabajo que no es con el CNE, sino es a nivel de la sociedad civil, que venimos trabajando con la Fundación Esquel, que es una fundación muy conocida en el Ecuador, en un ámbito que es la lucha contra la violencia política de género. Hemos capacitado a más de 40 mujeres jóvenes que aspiran a ser candidatas para las próximas elecciones seccionales y estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta que se llama Paridad Violeta para que las organizaciones políticas se sensibilicen respecto a la política de igualdad de género. Y esto es muy importante en la medida en que fortalece a la democracia. Entonces, para AIFES, seccionales 2023, hay bastante tarea. Apoyo al Consejo Nacional Electoral, trabajo con la sociedad civil, que es un ámbito muy importante, y el intento de dar, digamos, la mejor de la experiencia que ha desarrollado AIFES en el campo electoral. Y en términos ya del cierre, pues a lo que como inicié esto es expresar mi reconocimiento por los 30 años de la integración andina, desde la perspectiva de la universidad. Entonces, nosotros sabemos que la sede central está en Bolivia, lo cual me une mucho más. He sido profesor en la Universidad Andina también, con lo cual entiendo el proyecto, comparto los ideales que tiene, y el llamado es a la comunidad universitaria, tanto a los docentes, a los estudiantes, a los investigadores, a que no perdamos el rumbo del por qué existe este espacio de integración universitaria.
y es contribuir a la propia integración. Creo que esto es el mensaje esencial, y nuestra charla hoy ha sido muy centrada en qué hacemos para que la integración recupere su esencia y la cooperación marque el signo del trabajo conjunto. Y creo que las grandes respuestas vienen desde la universidad. Entonces creo que a los 30 años a la Universidad Andina y especialmente ahora a la sede de Ecuador le cabe el reto y el desafío de darnos todas estas respuestas que hemos abordado en distintos temas y marcarnos el rumbo hacia el futuro. Así que ese es mi saludo y una felicitación nuevamente. Gracias a Mauricio Dörfler, no solamente por este tiempo para compartir tan amistosamente y además para tocar temas que son realmente de interés urgente en el medio, en la región, además con la claridad y la experiencia que él tiene. Te quiero agradecer, Mauricio. Mauricio Dörfler, además, es muy conocedor de la naturaleza y de la forma como ha venido desarrollándose nuestra universidad. En algunos contextos también ha sido parte de la transformación y reinstitucionalización de la Andina, con su trabajo diplomático. Entonces quiero agradecerle especialmente por compartir con nosotros. Este ha sido un nuevo capítulo de Un Café con el Rector. Siempre somos orgullosos de nuestros invitados y en esta ocasión pues no es la excepción. Así que gracias nuevamente, Mauricio, y amigas y amigos, nos seguiremos viendo. Esperamos pues que esta entrevista les guste mucho, así que nos veremos en una nueva ocasión muy pronto. Gracias.